como hemos definido en el vídeo anterior de teoría de trigonometría, las razones trigonométricas no dependen de lo grande o pequeño que hagamos el triángulo, sino del ángulo que abarque. Por tanto, solamente nosotros nos tenemos que preocupar en este triángulo para saber cuánto valen las razones trigonométricas del ángulo que obtiene este vértice. Por tanto, como no depende de lo grande o pequeño que sea el triángulo, en trigonometría se utiliza lo que se llama la circunferencia goniométrica. La circunferencia goniométrica es aquella circunferencia que tiene por radio la unidad. O sea, se supone que en estos triángulos que aquí vamos a obtener, la hipotenusa siempre es igual a 1. Por tanto, si nosotros queremos saber cuál es el seno de un ángulo, que sería cateto opuesto partido por hipotenusa, en la circunferencia goniométrica, el seno sería el cateto opuesto. En este caso, sería de este ángulo, el valor de ese segmento sería lo que valdría el seno. El coseno, como sería cateto contiguo dividido hipotenusa, y el radio hemos dicho que es 1, el valor del coseno sería el valor de ese segmento. Por tanto, si yo voy variando el ángulo en la circunferencia, el seno será la elevación desde el eje X hasta el punto, y el coseno será la distancia desde el origen hasta la proyección de ese punto. Vamos ahora a variar el ángulo para que vayamos viendo a qué corresponde seno y coseno. Si yo me muevo por el primer cuadrante, el seno será este segmento y el coseno será este otro, que es horizontal. Si me voy al segundo cuadrante, el seno seguirá siendo la elevación del punto, o sea, este segmento, que es vertical, y el coseno será el horizontal. Si nos movemos hacia el tercer cuadrante, el seno será lo que valga este segmento vertical y el coseno el horizontal. Y en el cuarto cuadrante, el seno será lo que valga este segmento vertical y el coseno este horizontal, dependiendo siempre del ángulo que formemos para formar el triángulo. Pues bien, como la circunferencia es goniométrica, o sea, tiene radio 1, y los segmentos senos y cosenos siempre son interiores, eso significa que tanto el seno de un ángulo como el coseno de un ángulo podrán ser menores o iguales que 1. O sea, jamás puede valer más que 1, porque se saldría ese segmento de la circunferencia. Y puede ser como mínimo menos 1. ¿Y por qué menos 1? ¿Por qué puede ser negativo? Porque el valor del seno y del coseno dependen del cuadrante en el que se forme el triángulo. Por ejemplo, si nosotros estamos en el primer cuadrante, tendremos que el seno está en la parte positiva del eje Y, o sea, vertical hacia arriba, sería positivo. El coseno estaría en la parte positiva del eje X, por tanto positivo. Como la tangente es el cociente entre los dos, también sería positivo. Los ángulos que son inversos, o sea, la cosecante, la secante y la cotangente, como son los inversos
de cada una de las razones, 1 dividido cada una de las razones, mantiene el mismo signo. Por tanto, es positivo, positivo y positivo. En el segundo cuadrante, si nosotros nos llevamos el ángulo al segundo cuadrante, tenemos que el seno sigue estando en la parte positiva del eje Y, o sea, como si dijéramos, se eleva hasta llegar al punto, por tanto es positivo. El coseno, sin embargo, ahora está en la eje horizontal y en la parte negativa del eje X. De hecho, las coordenadas de este punto, la primera es el coseno y la segunda el seno, la primera es negativa, por tanto, el coseno en ese cuadrante es negativo. Como la tangente es el cociente entre los dos, más entre menos, menos. Y igual que antes, como las razones que son inversas es igual a 1 dividido la razón principal, mantiene los signos, más, menos y menos. En el tercer cuadrante, si nosotros nos llevamos el ángulo al tercer cuadrante, si nos fijamos también, las coordenadas de los dos puntos son negativas. O lo que es lo mismo, el seno del ángulo, que sería el segmento vertical, ya no está hacia arriba, sino que está hacia abajo, o sea, en la parte negativa de las Y. El coseno sigue estando en la parte negativa de las X, por tanto, es negativo. Y la tangente, como es el cociente de los dos, es positiva. Como ya hemos visto antes, la cosecante, la secante y la cotangente mantienen los signos de sus correspondientes razones. Y por último, el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante tenemos que el seno sigue estando por la parte de abajo del eje Y, o sea, la parte negativa del Y. Por tanto, el seno es negativo. El coseno ahora ya está en la parte, como es el segmento horizontal, ya está en la parte positiva del eje X. Por tanto, es positivo. Y la tangente, que es el cociente de los dos, menos entre más, menos. Y como siempre, las correspondientes funciones inversas mantienen los signos. Por tanto, ahora se podrá entender por qué el seno y el coseno, no siendo jamás mayor que 1 en valor absoluto, mantiene sus valores entre menos 1 y 1. La secante y la cosecante mantiene sus valores siempre en valor absoluto mayor o igual que 1. O sea, la secante y la cosecante no puede ser menor que 1, ni positivo ni negativo. Y la tangente y la cotangente pueden tomar cualquier valor. Estos son los signos que pueden tomar las razones trigonométricas. Ahora bien, vamos a ver gráficamente qué representan las razones inversas. Si nosotros nos centramos, por ejemplo, en el primer cuadrante, hemos visto que el seno sería este segmento azul. El seno sería el segmento azul. El coseno sería el segmento negro. La tangente, vamos a ponerlo también en azul. La tangente, ¿qué sería? Si nosotros trazamos una línea perpendicular
que salga de este vértice y prolongamos el radio, pues la longitud que hay desde el punto 0,1 hasta llegar al radio, esta sería la tangente. La secante sería, vamos a ponerlo en naranja, amarillento. La secante sería la distancia que hay desde el centro, recorriendo el radio, hasta llegar a la tangente. La cotangente sería, si trazamos una línea horizontal por este punto, sería la distancia que hay desde ese punto hasta llegar al radio. Y por último, la cosecante sería la distancia desde el centro hasta llegar a la cotangente. Por tanto, los nombres que obtienen la cosecante y la secante va en relación a la distancia que hay desde el centro de la secante a la tangente, de la cosecante a la cotangente. O sea, la distancia del centro hasta llegar a la cotangente es la cosecante, y para llegar del centro hasta la tangente sería la secante. Como tanto la secante como la cosecante van sobre el radio, en el primer cuadrante, son positivas. Como la tangente, al ser vertical y hacia arriba, es positiva, y la cotangente, al ser horizontal y hacia la derecha, es positiva. Vamos a ver un caso, no todo, pero vamos a ver, por ejemplo, los signos en el segundo cuadrante, para que entendamos por qué tiene esos signos. Si tenemos un ángulo del segundo cuadrante, ya hemos visto que el seno es positivo porque al ser vertical va hacia arriba. Si prolongamos nosotros el radio y lo intentamos cortar con la línea vertical, porque la tangente, la línea vertical, tenía que pasar por ese punto, la tangente sería el segmento que va en vertical desde ese punto hasta cortar al radio. Como estoy en el segundo cuadrante, la tangente es vertical pero hacia abajo, por eso el signo de la tangente en el segundo cuadrante es negativo, porque va hacia abajo en vez de hacia arriba. El coseno, hemos visto que va horizontal hacia la izquierda. Al ir hacia la izquierda, el coseno es negativo. Y ahora vamos a ver las razones trigonométricas de la cotangente, cosecante y secante. Hemos dicho que la cotangente siempre es un segmento que es horizontal por ese punto. Si prolongamos el radio, la cotangente sería la distancia que hay desde el punto B hasta cortar el radio. Como es horizontal y hacia la izquierda, al ser hacia la izquierda, la cotangente es negativa. La secante iba desde el centro hasta llegar a la tangente. El valor sería todo este segmento. Pero como va en contra de donde está el radio, en contra del cuadrante donde lo estoy calculando, el signo es negativo. En cambio, si nos paramos a ver cuál es la cosecante, que sería la distancia del centro
hacia la cotangente, el valor sería la distancia que hay desde el centro hasta la cotangente, o sea, el valor de este segmento, y además el signo es positivo, porque el segmento está sobre el ángulo del cuadrante donde lo estoy calculando, por tanto, el ángulo es positivo. Y de igual manera se podría hacer con todos los cuadrantes.